Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias por estar acá, por conectarse, por ver este video con posteridad. Es una nueva semana más, una nueva semana que podemos compartir y seguir con estas reflexiones acerca de la palabra de Dios, que espero que sean de mucha bendición para sus vidas. Antes de comenzar, quería agradecer a todos los que las ven y también hacer una invitación muy grande, y es que las compartan. Amigo, amiga, si usted ya conoce la palabra de Dios, le invito a que comparta con otros estas reflexiones. Eh, la principal motivación es que otros conozcan la palabra. Si usted conoce una persona que no conoce a Cristo, la invito a que la invite. Usted que ya conoce a Cristo, compártale este video. Son reflexiones para el diario vivir, reflexiones para conocer a Dios, para poder llegar a Dios, para conocer a Cristo, para que Cristo sea revelado a través de su palabra. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Agradezco mucho a los que eh, están pendientes del video, que colocan un like, pero más allá de eso les pido que lo compartan con otros. Compartanlo, transmitan. Esa es la principal motivación de estos videos, que sean compartidos a muchas personas. Nada, continuamos, como les dije, vamos a estar lunes, miércoles, viernes en la semana, continuando con nuestras reflexiones. Ya no las voy a hacer con frecuencia diaria por también un tema pues de estar en otras labores también, ¿cierto? Que tengo otras labores que atender, pero pues aquí estamos continuando ejerciendo esta labor. Y nada, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable. Amén. Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este día que nos regalas hoy, porque es por tu misericordia, porque es por tu amor y tu gracia, Señor, que podemos presentarnos ante ti, Señor. Y en esta mañana te suplicamos, Señor, que hables tú, Señor, no que sea yo hablando, Señor, ni que mis pensamientos se superpongan, Señor, a tu palabra, sino que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, todas las personas que están escuchando en esta mañana, que están viendo, Señor. Te pido por ellas, Señor, para que sea tu espíritu hablando, Señor, que no sea mi palabra, que no sea mi persuasión tal vez, sino que sea tu poder, Señor, tu palabra hablando a los corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy continuamos en el Génesis. Vamos a leer Génesis, capítulo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató.
Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, versículo 17, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada tuvo a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, tuvo a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Versículo 25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Amén. Perdón, disculpen. Recordemos que Adán y Eva habían sido expulsados por su pecado. Sin embargo, Dios los cubrió y les permitió establecerse en un lugar. El hombre tuvo relaciones con su esposa y tuvo 2 hijos, un llamado Caín y otro Abel. Y la escena que se nos presenta en la escritura es el momento en el cual Caín y Abel se presentan delante del Señor y ofrecen sacrificio a Él. Se presentan delante de Dios para adorarlo, se presentan delante de Dios para recibir instrucción de Él, pero se presentan de 2 maneras distintas. Caín se presentó con el fruto de la tierra, porque Caín dice la palabra que se dedicó a la agricultura, y Abel se presentó con una ofrenda de animales, corderos, lo mejor de los corderos, porque Abel se dedicó al pastoreo. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Sería que a Dios no le gustaba la agricultura? ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? Si dice que Caín trajo lo mejor. Caín trajo lo mejor. No es como en algunos cuentos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba más pequeño, yo vi un cuento en donde mostraban que Caín supuestamente había traído lo picho y lo que se estaba pudriendo su cosecha delante de Dios y por eso Dios no lo miró con agrado. No es así.
Caín trajo lo mejor de la tierra, lo mejor que, que había ofrecido su cosecha delante de Dios. ¿Cuál era el problema? La motivación. Caín se presentó trayendo lo mejor de sí, pero Dios les había dicho en el Edén a sus padres cómo debían presentarse ahora que ya no estaban cubiertos por su presencia y que habían pecado. Recordemos que la paga del pecado es muerte y es necesario que alguien muera para que el pecado sea cubierto. De ahora en adelante, ellos tenían que presentarse delante de Dios con algo para cubrir su pecado, para sustituir su pecado. Entonces lo que Dios les dijo es, tienen que presentarse con un animal. En la Biblia no está explícito, pero al mostrarles, al darles abrigos de pieles de un animal que tuvo que morir por culpa de su pecado, les dio a entender que era necesario que fuese derramada sangre para que sus pecados fuesen propiciados o cubiertos. Y así ellos recibieron esa palabra y así se la transmitieron a sus hijos, Caín y Abel. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que Abel obedeció fielmente esta palabra y se presentó con lo mejor de su ganado y sacrificó el ganado, entendiendo que él dependía de Dios y entendiendo que necesitaba que su pecado fuese expiado y que debía morir alguien, Caín no lo hizo así, sino que Caín se quiso presentar con sus propios esfuerzos, con sus propios méritos. Quiso presentarse con algo distinto a lo que Dios había mandado. Y se presentó con los frutos de la tierra. Entonces dijo, mira, Señor, esto es lo que yo hice, esto es lo que te puedo presentar como adoración, lo que te puedo presentar mostrando que estoy haciendo las cosas bien. Y lo hizo a su manera. Y eso fue lo que Dios rechazó. La motivación de Caín. La motivación de Caín. Y realmente eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas se presentan delante de Dios sin tener en cuenta que son pecadores, que somos pecadores. No tenemos en cuenta y nos presentamos a Dios con nuestros propios esfuerzos. Entonces, ay Señor, sí, mira, yo ayudo a los pobres, sí, yo soy buen hijo, buen esposo, asisto a la iglesia regularmente, eh, le ayudo a otros, soy buen trabajador, Señor, mírame, ten en cuenta, anota en tu cuadernito ahí para que tenga más campito allá en el cielo. Eso es muy importante. Y pensamos que en el cielo hay como una balanza, en donde Dios pesa lo bueno y lo malo, y entonces entre más cosas buenas yo haga, como que lo malo va perdiendo peso y el Señor dice, ay, sí, venga, venga, porque usted ha hecho muchas cosas buenas. No, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos, absolutamente todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso a la presencia de Dios. Somos pecadores, estamos separados de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, Dios proveyó un medio de salvación. Y no de nosotros, como dice la Escritura, como dice Efesios. No de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Y cuál es ese medio? En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la respuesta, porque Jesús vivió lo que Adán tenía que vivir, vivió una vida conforme a los parámetros de Dios perfecta, vivió como humanos pero sin pecar, y se hizo a sí mismo sacrificio
para que nuestros pecados fueran propiciados una vez y para siempre. ¿Y cuál es la llave a esa salvación que Dios ha regalado a través de Cristo? La fe. Primero, reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, que ofendemos a Dios todo el tiempo con nuestras acciones, que vivimos en rebeldía contra Dios. Y en segundo lugar, que solamente hay un camino y es Cristo. Y Abel lo reconoció. Si nos remontamos a la carta a los Hebreos, esto lo vemos claramente allí. Dice Hebreos 11:4. Lo voy a leer en esta versión para continuar con que estamos manejando. Dice, por la fe, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿A cuál ejemplo de fe se refiere? Abel vio a Cristo. Abel entendió que solamente Dios podía librarle de su pecado, que solamente Dios podía librarle de esa condición con la cual había nacido, esa condición que había sido culpa de su padre, pero que también le hacía responsable a él. Y Abel entendió que solamente dependiendo de Dios podía llegar a ser salvo. Entendió que como Dios les había dado un medio para buscarle y un medio para ser librados del pecado, entendió Abel que era solamente a través de ello que podía ser salvo y tener acceso a la presencia de Dios. Caín no lo entendió, Caín no le creyó a Dios y por eso hizo lo que quiso. Mientras que Abel, con una actitud obediente, una actitud de fe, como viendo al invisible, como creyendo en esa promesa que Dios había hecho a su mamá, de que iba a venir un libertador, Abel obedeció y creyó en la provisión de Dios para su salvación, para su justicia. Era evidente que Caín quería hacer las cosas a su manera y Dios no aprobó esto. Sin embargo, Dios tenía misericordia de este hombre y se acercó y le dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, viejo? ¿Por qué está así? No, o sea, si usted hace las cosas como yo le dije que las hiciera, no tendría por qué estar así. Si leemos como dice el texto, dice, serás aceptado, versículo 7, si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Si tú haces lo correcto que le dijo Dios a Caín, no hay problema. Dijo, pero ten cuidado porque el pecado está ahí buscándote, porque el pecado está en ti. Y si tú no me buscas a mí de la manera correcta, el pecado va a enseñorear sobre ti y debe ser al contrario. Tú debes ser quien domine el pecado. Pero eso solo lo vas a hacer si crees en lo que yo te dije. Y que hagas las cosas conforme a lo que yo te dije. ¿Ya? Volvemos al dilema. El ser humano tiene dos opciones. Hacerlo bueno o hacerlo malo. Y aquí Caín tuvo ese dilema también. ¿Obedecemos a Dios o hago lo que yo quiero? ¿Qué implicaba la obediencia a Dios? Hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Y era que cuando se acercara a él tenía que morir un animal. Sacrificar un cordero, sacrificar un becerro, que muriese un animal y se presentara delante de Dios con una oración correcta.
con una adoración correcta, reconociendo que él era pecador y reconociendo que solamente la provisión de Dios le podía librar de ese pecado. Como lo vemos en los evangelios, la provisión para nosotros es Cristo y solamente Jesucristo nos puede libertar del pecado. Pero Caín tomó la misma decisión que sus padres y decidió pecar. Y maquinó la muerte de Abel. Maquinó la muerte de Abel. Sintió envidia de Abel, se dejó llenar de envidia y urdió una trampa para matar a Abel. Antes de continuar, les decía hace un momento que Dios proveyó un medio para que pudiéramos acceder a su presencia, y fue Cristo. Dice Hebreos 12:24, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Esa sangre que fue derramada por Cristo trajo perdón. Ya no estamos hablando de que hay que matar animales para que la justicia de Dios sea satisfecha de manera temporal e incompleta. Cristo murió y satisfizo completamente la justicia de Dios, en donde debía morir alguien por el pecado y Cristo murió por todos los pecados. Él es nuestra única respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Continuamos después de esta pequeña reversa. Abel estaba inocente. Él estaba obedeciendo a Dios y él estaba inocente de lo que su hermano hacía. Pero este hombre, lleno de pecado, lleno de rabia y venganza, pensando que era que Dios tenía favoritos o algo así, le dijo a Abel, salgamos al campo. Y en el campo asesinó a su hermano. La Biblia no nos dice de qué forma, pero lo asesinó. Lo asesinó y se fue. Lo dejó ahí tirado. Satanás infló el orgullo de Caín, la envidia de Caín, y quiso que Caín se condenara. La infló de tal manera que en su corazón Caín incubó esta horrible maldad. Pero sabemos que Dios todo lo ve. Y Dios vio lo que pasó. Sin embargo, Dios quiso tener misericordia de Caín. Y por eso le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Si Caín hubiese querido buscar a Dios y hubiera tomado conciencia, le hubiera dicho, Señor, yo maté a mi hermano, hice mal, sé que voy a recibir un castigo, voy a tener una consecuencia, pero hice mal, Señor, ten misericordia de mí, porque solo tú puedes tener misericordia de mí, que soy pecador. La respuesta de Caín fue, dijo, pero perdón, qué pena, yo es que acaso soy el guardián de mi hermano, tengo que estar pegado ahí a mi hermano, una lapa para saber qué es lo que hace, qué no hace o qué. ¿Qué le pasa? Si yo no sé dónde está, búsquelo usted.
Dios tiene misericordia de nosotros y busca que nosotros lleguemos a Él en arrepentimiento. Pero muchos en su ceguera no se arrepienten de su maldad y antes por el contrario son rebeldes a Dios y no aceptan su pecado. Antes por el contrario dicen, problema suyo Dios, usted verá qué hace. Yo no tengo nada, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada. Entonces déjeme sano. ¿Cómo así que salvación de qué? A pesar de que Dios tiene misericordia y está a través de muchas personas proclamando el Evangelio, mostrando a Cristo. Día tras día Cristo pone personas en tu vida para que compartan de Él, para que tú llegues a esa salvación, para que tú llegues a verle a Él y que veas que Él es el camino, que tú en tus propios esfuerzos solamente vas a conseguir tu destrucción. Pero muchas veces somos como las mulas. Hasta las mulas tienen más entendimiento y si no, vaya a Deuteronomio. Y mira el caso de la burra de Balaam. Somos tercos como el mulo, sin entendimiento muchas veces. Y el Señor nos tiene que corregir de unas formas más severas. Pero en este caso Caín decidió su destino, decidió alejarse de Dios. Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama justicia, clama venganza. El Señor le había dado la oportunidad, le había mostrado su misericordia en el momento del sacrificio y le dijo, no dejes que el pecado te controle, pilas, hazlo correcto. Pero Caín quiso dejarse controlar por el pecado. Fue su decisión y de su pecado es su responsabilidad, aun cuando Satanás infló sus pensamientos. Pero fue Caín responsable por sus acciones. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aquí pasó eso. Trajo maldición a su vida este pecado. Ya la tierra, así trabajara, no le iba a dar sus frutos. La tierra ya no iba a ser buena en ese sentido. Aunque trabajara, aunque se esforzara, no le iba a dar nada. Iba a andar como un vagabundo. Tal vez viviendo de lo que encontrase, de otra clase de trabajos, de otra clase de cosas. Y ante esto Caín no dijo, Señor, me arrepiento, ayúdame, quiero vivir, quiero cambiar. Señor, solamente tú me puedes cambiar. La respuesta de Caín, ¿cuál fue? Este castigo es demasiado grande y yo no lo puedo soportar. ¿Qué voy a hacer? O sea, como que dijo, bueno, está bien, pero esto es muy pesado. O sea, ya me tocó vivir esto, que hijo de madres. ¿Sí? En ningún momento se arrepintió, en ningún momento reconoció su error, en ningún momento reconoció que había asesinado a Abel y que había ofendido a Dios con su pecado, sino antes bien, lo único que dijo fue, bueno, listo, me tocó esta vida, entonces por lo menos ayúdeme a que nadie me mate, por ahí. Entonces le dijo el Señor, no, porque yo voy a castigar a cualquiera que te mate. Le puso una marca que no sabemos qué es, qué clase de marca era, para que no le mataran, y se fue a vivir errante. Not quiere decir errante. La tierra de Nod quiere decir errante. Entonces Caín se fue de nómada. Y así tuvo descendencia. Y vemos cómo esta descendencia vivió alejada de Dios. Las personas alejadas de Dios. El mundo. Todos aquellos que están separados de Dios.
Y lo vemos con el poema de Lamec, que Lamec llegó y dijo, si a Caín si el que mate a Caín va a castigarlo 7 veces, si lo van a castigar 7 veces, pues a mí, el que me mate a mí lo van a castigar 77. Mire el orgullo y la vanidad de este tipo. Los descendientes de Caín no reconocieron a Dios, dejaron de buscarle y se guiaron por sus necios razonamientos, como dice Romanos 1. Versículo 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esto que menciona el apóstol Pablo en Romanos 1, desde el versículo 20 hasta el versículo 32, fue lo que pasó exactamente con Caín y su descendencia. Conocían a Dios, pero dejaron de adorarle y se dejaron guiar por sus razonamientos. Y Dios los dejó en sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido, dice la Reina Valera. Otra versión. Y entonces se dejaron guiar por sus pasiones y su orgullo. Ahí, como les decía, vemos el poema de Lamec. Crecieron lejos de Dios, crecieron a su manera y se sintieron invencibles. Se sentían indestructibles, inmortales, dueños de su propio destino, cuando Dios es el soberano de todas las cosas. Y a eso nos lleva el pecado, a creernos dueños de nuestro destino, cuando realmente Dios es quien tiene control de todo. Si tú te crees dueño de tu propio destino, si yo me creo dueño de mi propio destino, es momento de que nos arrepintamos. Si tú crees que tienes tu vida bajo control y piensas que todo está bien, porque no te ha pasado algo catastrófico, piénsalo 2 veces. Puede que en esta vida no te pase nada catastrófico.
Pero la mayor catástrofe del ser humano es estar separado de Dios para siempre. Para siempre. ¿Quieres estar alejado de Dios para siempre o quieres correr a su misericordia? Si te alejas de Dios para siempre, lo único que puedes esperar es llanto, lloro, crujir de dientes, dolor, tristeza, separación eterna de Dios. Tu alma va a querer estar con su Creador y no va a poder, porque el pecado en esta vida no permitió que te acercaras a Él. Y ahora su castigo será la muerte eterna. Pero si tú quieres vivir bajo esta esperanza eterna y no ser como los descendientes de Caín, hay una provisión a la cual creyó Abel. Era necesario que alguien muriera por el pecado, por tu pecado y por mi pecado, y ese fue Cristo, el justo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación eterna de Dios. Pero el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo inmerecido es la justificación. El hecho de que el justo hubiera muerto por nuestros pecados para que tú y yo, si creemos en Él, podamos tener una vida eterna con Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios totalmente, porque Dios no tolera el pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en su perfecta obra, la justicia de Cristo es puesta en nosotros y entonces Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como redimidos por Cristo y ve a Cristo en nosotros. Y ahí en ese momento somos liberados del pecado para que ya no nos dejemos dominar como Caín, sino para que andemos en buenas obras, para que caminemos en una vida santa conforme a lo que a Dios le agrada. Que era lo que le decía Dios a Caín: si haces lo bueno, ¿no te irá bien? Si haces lo correcto, ¿cuál es el problema? Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Correr a Cristo. Lo correcto es reconocer que somos pecadores. Lo correcto es reconocer que necesitamos un Salvador. Lo correcto es reconocer que no somos superhombres o supermujeres y que vivimos unas vidas que desagradan a Dios. Lo correcto es buscar al Señor mientras pueda ser hallado y correr a Cristo para ser salvos. Recibir a Cristo. Como dice Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo. Abel murió, Caín fue desterrado, Adán y Eva quedaron solos, sin hijos, pero Dios no iba a fallar. Dios le había dicho a la mujer que iba a tener una descendencia y que esa descendencia iba a nacer su libertador, el proveedor de su salvación para que volviesen al Edén algún día. Y Dios restauró la pérdida de Abel dándoles otro hijo, llamado Set. Adán volvió a estar con su mujer y concibió un hijo. Concibieron un hijo y Eva dio a luz un niño llamado Set. Y de este niño descendió el pueblo de Dios. Y de este niño
descendió Cristo. Dios no incumple sus promesas. Dios no iba a dejar que el pecado de un hombre o que las maquinaciones de Satanás truncaran su designio, porque nadie puede truncar los designios de Dios. Nadie puede truncar la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios era que de la descendencia de la mujer naciera el libertador de nuestras almas. Por eso Dios restauró a la mujer y le dio un hijo que se llamó Set. Set quiere decir concedido, porque claramente en el versículo dice, Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel. Y este capítulo termina con algo hermoso. Dice que Set creció y tuvo un hijo llamado Enos. Y fue en aquel tiempo cuando los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Aquí está la diferencia entre el pueblo que no conoce a Dios y el pueblo que conoce a Dios. El pueblo que conoce a Dios invoca al Señor. Le invoca mientras pueda ser hallado y le busca de acuerdo a su voluntad. Y así la promesa de Dios se cumplió. Y así la promesa de Dios se mantuvo. Y Dios se siguió comunicando con el hombre. Y los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Amigos, amigas, les deseo un feliz lunes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. En la página, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, ahí pueden escribir en el muro de la página. Con mucho gusto las estaremos revisando. Pueden escribirme aquí en el chat, ¿sí? En el correo que aparece ahí también. Nada, me gustaría interactuar con ustedes, de verdad. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto ahí en el muro de la página lo pueden escribir y las vamos respondiendo. Las vamos respondiendo y vamos juntos creciendo, reflexionando juntos la palabra. Importante, vuelvo y lo reitero como dije al principio, compartan este video, compártanlo, amigos, amigas, compártanlo a otros que sepan que necesitan. Bueno, aquí hago una salvedad, todos necesitamos la palabra, pero hay algunos que la necesitan urgente más que otros. Compártanlo con sus amigos. Este mensaje hay que difundirlo por todos lados, que la palabra debe correr. En un tiempo donde nos han sembrado miedo, donde nos han querido sembrar miedo, porque si lo vemos finalmente, esto no es tan miedoso como parece. Es más el terror que nos infunden todos los días. Que se murieron tantos, que hay tantos contagiados, que no sé qué. Nuestra esperanza está en Cristo, que nos lleva a Dios. Que así muramos, estamos tranquilos porque Él nos ha salvado. Nuestra esperanza está en el Señor, porque Él tiene control de todo. Y Él es soberano sobre esto. Ayer escuchaba una reflexión y decían, mire, una persona que vivió a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, tuvo que ser testigo de más de 120 millones de muertos, producto de 2 guerras, producto de pestes, hablando de la gripa española, con una crisis económica terrible, que según lo que han dicho hasta ahora, esta crisis es la única que se compara a esa crisis, que fue la Gran Depresión de 1928. Y hubo 120 millones de muertos y esa gente, sin embargo, formó su carácter y pudo salir adelante después de la Segunda Guerra. Pudo levantarse. Aún con todo eso, mucha gente se pudo levantar después de estas crisis. Y esta sociedad salió un virus y se llenó de pánico.
Un virus que solamente ha matado 600.000 personas, ha matado cerca de 600.000 personas en el mundo, de 7 billones de habitantes. Entonces, más allá de la mortalidad de este virus, el mundo nos ha querido sembrar terror cuando realmente no lo hay, porque hay un Dios soberano que controla todo. Y esa es nuestra esperanza. Amigos, Dios los bendiga. Feliz mañana. Recuerden, Dios tiene control de todo, Dios es soberano. Esa es nuestra reflexión final como paréntesis y colofón. Dios los guarde, nos vemos el miércoles. Chao, chao. Abrazos.